No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. A pesar de la tregua, los cohetes siguieron cayendo sobre el sur de Israel. Se lo vamos a contar, pero además les vamos a hablar también de la situación social en Israel, porque recuerdan, era el tema que más nos ocupaba hasta que los terroristas palestinos entraron y masacraron a esas 8 personas. También les hablaremos de Durban 3 y del contraataque, vamos a llamarlo, de Elie Wiesel, y terminaremos con Dominique Strauss-Kahn, que parece que está a punto ya de ver la libertad definitivamente. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como les decía, empezamos haciendo pequeña referencia a la situación en el sur de Israel. Según nos lo traía Aurora Digital, 4 cohetes habían sido disparados por terroristas palestinos desde Gaza contra la ciudad de Ashkelon, en absoluta violación del acuerdo de tregua alcanzado por todas las partes y que fue anunciado precisamente por Hamás. Los impactos causaron un incendio en un pequeño bosque cerca de la costa de Ashkelon, pero afortunadamente no había habido víctimas. El lanzamiento de los cohetes, de los que ningún grupo se responsabilizó, supone, dicen, la primera violación del acuerdo de la tregua entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas en Gaza después de 4 días de violencia. Sin embargo, realmente no llegó nunca a haber una verdadera tregua, ya que no dejaron de caer los cohetes por parte palestina. Los israelíes, por su parte, sí estaban cumpliendo, o al cierre de esta edición, por lo menos, estaban cumpliendo su parte del acuerdo. Y seguimos. Les hablo ahora de sociedad dentro de Israel. Vamos a ocuparnos de lo que estaba preocupando a la gente joven y no tan joven, gente mayor, gente de todas las clases, derechas, izquierdas, religiosos, laicos, la situación en Israel. Como saben, se lo contamos, Israel, Netanyahu creó un comité especial, un comité socioeconómico, donde al cabeza de quien puso al argentino Trachtenberg, depende cómo lo pronunciemos bien. El caso es que nos informaba la agencia judía de noticias ayer de que el panel tomó varias sugerencias de la población para arreglar la economía del país, y un grupo educacional encabezado por Lautmann dijo que la llave para cerrar las brechas en la sociedad es la educación. Esto lo consiguió el comité Trachtenberg, que se reunió con miembros del público por primera vez en Jerusalén ayer, en una conversación que fue emitida en vivo por Internet y que estuvo continuadamente publicada por Twitter y por Facebook por el propio comité. En la apertura del encuentro, el jefe del comité, el profesor argentino Manuel Trachtenberg, dijo que fue a escuchar al público y que si se logra hacer lo correcto, todos en el cuarto en el que estaban hablando se beneficiarían. Se puede escuchar cosas que nunca se han escuchado antes, y dijo, refiriéndose al gobierno, creemos que las sugerencias de la población benefician la formulación de las recomendaciones del panel. Bueno, parece ser que se lo ha tomado muy en serio el escuchar el enfado de la gente, de por qué, sobre todo el querer saber por qué están enfadados. Aunque por qué están enfadados parece bastante claro, el tema es cómo sacarlos del enfado. Y seguimos. Elie Wiesel ha organizado una contraconferencia a la polémica conferencia de Durban, a la que, por cierto, no irá a Australia, porque dicen que tienen miedo de que se termine convirtiendo en una excusa para hacer comentarios anti-israelíes y antisemitas. La conferencia de Durban 3, está auspiciada por la Organización de Naciones Unidas y va a conmemorar el 10º aniversario del evento que se realizó en 2001 en contra de Israel, que es Durban 1. Sin embargo, como nos informaba también la agencia judía de noticias, va a haber una contraconferencia que también se va a llevar a cabo en septiembre y la organiza el Premio Nobel de la Paz, superviviente también de la Shoah, Elie Wiesel. El proceso de Durban, recordarán, se llama así por la ciudad sudafricana donde tuvo lugar. Durante las primeras reuniones de hace 10 años, lo único que hizo fue criticar a Israel. En el documento final criticaba exclusivamente a Israel, y es un sitio donde se han encontrado muchos de los mayores
diseminadores de odio contra Israel y los judíos, y la verdad es que por mucho que esté justificada o amparada por la ONU, no le da mayor legitimidad a las cuestiones que de ahí salen. Varios países serios ya se han negado a asistir a este Durban 3 porque tienen miedo de que no sea más que otra farsa y una repetición de lo anterior. Y terminamos con Dominique Strauss-Kahn. ¿Recuerdan? Esto es como subir en una montaña de estas de los parques de atracciones, arriba, abajo. El caso es que durante un tiempo todos sabían que era súper culpable, malo, malísimo, luego empezaron a haber sospechas, después volvió a ser otra persona mala, malísima, y ahora parece ser que las sospechas de que fuera tan malo han llegado más lejos, porque ya hasta el propio fiscal ha dicho que bueno, que no se lo toma tan en serio. Y esto no ha gustado. Así que el abogado de la víctima pidió que se designara un fiscal nuevo, pero ayer rechazaron la petición del abogado de que se pusiera, el juez rechazó la petición del abogado. Los abogados de la demandante, que como saben es una limpiadora de un hotel de Nueva York, donde presuntamente habría sido víctima de una violación por parte del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, bueno, pues habían pedido la designación de un fiscal especial después de que los fiscales de la oficina del distrito de Manhattan pidieran al juez que desestimara los cargos penales presentados contra Strauss-Kahn porque dicen que la víctima carece de credibilidad. Así que parece ser que es probable que veamos en las próximas horas, bueno, no sé, a lo mejor, pero podamos ver que termine este affair Strauss-Kahn, o por lo menos por ahora, sin duda alguna, mediáticamente va a dar todavía muchísimo más que hablar. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y le damos la bienvenida a Ana, que nos trae noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, y esperándote, muy ansiosa, y especialmente hoy. Bueno, entonces voy a empezar con la primera semana de Tel Aviv en Madrid. Esto se va a celebrar como muchas cosas en el marco del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas España-Israel. Y del 12 al 17 de septiembre en el Hotel Miguel Ángel en Madrid, una serie de eventos, por lo que yo he visto de todo tipo, pero yo creo que el enfoque es gastronómico sin duda. La cosa es conocer comida y vino de Israel. Habrá cenas de degustación con chef de Israel, catas de vino kosher, todo tipo de cosas, sobre todo del estilo cultural gastronómico, y también algunas presentaciones que, bueno, ya lo sabemos que Tel Aviv es un destino considerado muy gay friendly, entonces también se va a hablar de eso. Así que, bueno, eso lo tienen aquí. Lo siguiente no es realmente así una noticia del tipo agenda cultural, pero sí es interesante, es una cosa que pudimos leer en el Jewish Journal sobre la presencia de judíos y especialmente judías en Hollywood. Porque, bueno, sabemos que hubo muchos judíos en el inicio de la industria cinematográfica en Hollywood, pero se habla de que durante muchos años, entre los que se cambiaban los nombres o hacían todo tipo de cosas para medio esconder su aspecto judío, y que ahora parece que muchas, especialmente mujeres de las superestrellas de Hollywood, son judías. Nombres como Natalie Portman y Scarlett Johansson son así del top de las actrices. ¿Cuál era esta que hicisteis vosotros, un programa que estuvo en España y que es también una actriz muy famosa, creo que rubia, norteamericana, Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow, exacto. Dios mío, qué incultura la mía, ¿no? Sí. Claro, Gwyneth Paltrowitz originalmente. Claro, entonces hay muchísimas y entonces era curioso ver esta aparición abierta de bueno, que por cierto, Gwyneth Paltrow no cambió ella su apellido, ya su papá lo hizo. Venía cambiado de casa. Ya venía cambiado.
Y termino con nuestro pequeño rincón Amy Winehouse, que ya recuerdan que falleció el pasado 23 de julio en su casa en Londres. Y en realidad la razón así directa de su muerte sigue siendo una incógnita, porque bueno, sabemos de sus problemas de drogas y alcohol, etcétera, pero ahora, por ejemplo, le hicieron una autopsia y resultó que no hubo restos de sustancias, o sea, de drogas en su sangre, y sí de alcohol. Entonces, en realidad, siguen sin saber qué realmente la mató. En mi opinión, eso no importa, porque, bueno, ella ya, o sea, se había autodestruido su cuerpo, llevaba unos años haciéndolo, así que... Bien, pues es Sí. Dilo. Y tú ya lo sabes, pero les tengo que contar a los oyentes que hoy fue el último espacio informativo en el cual participo, porque de alguna manera me voy de la radio, aunque no completamente. Bueno, pero no te vamos a tener ya todos los días en la radio. Ana, pasas a una etapa más mejor, por decirlo de alguna manera, llena de desafíos personales, y pues nada, desde la radio ha sido un placer. Además me ha gustado que hayas terminado con Amy Winehouse, que nos ha acompañado mucho durante estas noticias informativas. Les confieso que muchas veces cuando no hay noticia decíamos, a ver si ha hecho algo Amy Winehouse. Y entonces siempre hay algunos personajes como Amy Winehouse, Daniel Barenboim, que siempre están dando algún premio o alguna medalla o algún pasaporte, y Woody Allen, que siempre dice algo. Así que, Ana, ha sido un verdadero placer ser tu compi durante este tiempo, compañera. Gracias, fue un placer estar aquí. Y bueno, también vamos a comentar que voy a seguir en la radio con el programa Enredados, en el cual Octavio y yo analizamos qué hay en Internet sobre judíos y sobre Israel. Y con este programa sí vamos a seguir. Pues todo lo mejor, muchísimas gracias. Señoras y señores, ya saben, Ana sigue, un poquito menos, pero sigue. Y nosotros también seguimos. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue la tensión en Oriente Medio y, entre otras cosas, les vamos a hablar de algunas declaraciones respecto al atentado sucedido en Eilat, también de cómo Israel abatió a un líder de la yihad islámica que estaba involucrado precisamente. Además, vamos a viajar a Libia, donde han invitado a un líder judío a participar en las próximas elecciones. Y terminaremos contándoles y hablándoles de un desencuentro entre Israel y unas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, declaraciones que hizo en El País. Pero empiezo, como les decía, algunas declaraciones. Según Mahmoud Abbas, Israel inició las tensiones para distraer la atención. Así que, según Mahmoud Abbas, el hecho de que hayan entrado un comando de terroristas palestinos y que hayan acribillado a un par de autobuses con civiles y que hayan lanzado cohetes contra ellos y que hayan matado a 8 personas y herido a unas 40, eso es una provocación de la parte victimaria de Israel para desviar la atención. ¿Por qué? Por los problemas internos, por la protesta socioeconómica que sacude en Israel. En fin, tampoco ha leído mucho en qué consiste la protesta socioeconómica, que no quiere en ningún momento derribar ningún sistema, sino simplemente pide mejorías. Tampoco es una revuelta como las que se están viendo en el mundo árabe, o tal vez como las que pudiera llegar a temer la propia ANP. En cualquier caso, volviendo al atentado del que fue víctima Israel y a quien Abbas acusa, hay que decir que un operativo de la yihad islámica fue abatido en la Franja de Gaza con un misil disparado por la Fuerza Aérea israelí, que hizo blanco en el vehículo que este hombre estaba conduciendo. Varias fuentes militares precisaron que el operativo fue responsable del financiamiento del ataque terrorista cerca de Eilat el 18 de agosto y fue calificado como una bomba de tiempo. Estaba involucrado en la planificación de varios ataques más en el sur de Israel y fue identificado por la propia yihad islámica como un dirigente de la localidad de Rafah, en el sur de la franja, y un portavoz de Hamas dijo que otras personas habían resultado heridas en el incidente, en el ataque. Más cositas. 3 egipcios, parece ser, según se hacía eco Aurora Digital, 3 egipcios habrían participado en el ataque terrorista contra el sur de Israel.
El diario egipcio Al-Masri Al-Ayum informó que al menos 3 de los autores del atentado en las cercanías de Eilat eran ciudadanos egipcios. Las fuerzas de seguridad egipcias concluyeron que los 3 eran miembros de una organización extremista islámica y que uno de ellos había escapado de la cárcel durante el levantamiento popular que derrocó al expresidente Mubarak. Durante las escaramuzas desatadas por el ataque terrorista contra el sur de Israel, murieron además de 5 policías y soldados, 5 policías y soldados egipcios. Haaretz revelaba que el múltiple atentado terrorista fue ejecutado por 12 terroristas distribuidos en 4 células. Las células se dispersaron en un área de 12 kilómetros. Algunos de los atacantes vestían uniforme como los que usa el ejército egipcio. Los terroristas agitaron pañuelos blancos para engañar a los conductores israelíes, instándolos a detenerse y además, como ya les he contado, dispararon contra un helicóptero, etc. Y les cuento algo sorprendente. El Jerusalem Post publicaba unas declaraciones de Rafael Luzón que dijo que el jefe del Consejo Rebelde ha pedido a un gobierno post-Gaddafi que incluya mujeres y judíos. El día después de que cayera Trípoli, el líder de un grupo libio judío en la diáspora dijo que le han ofrecido postularse para un cargo en elecciones libres en Líbano. Él es Rafael Luzón, como les decía, jefe de judíos de Libia en el Reino Unido, y tuvo una entrevista con el Jerusalem Post en el que contaba que Mustafa Abdul Jalil, líder de la oposición, lo invitó a regresar al país y a participar en la política, y la verdad es que es interesante, supongo que es interesante. Él nació ahí, en Benghazi, pero tuvieron que huir de Libia después del pogrom de 1967 y está esperando el desarrollo de los nuevos acontecimientos antes de dar una respuesta definitiva. La verdad es que eso sería muy interesante. Y terminamos con esta especie de desencuentro, vamos a llamarlo así. El diario El País publicaba un artículo que donde decía una entrevista con la ministra de Asuntos Exteriores, que decía que ha llegado la hora de dar un paso hacia el reconocimiento del Estado palestino. Y al parecer Israel pidió aclaraciones a España sobre el alcance práctico de las declaraciones publicadas por el diario El País. Fue el domingo, por cierto, por la ministra de Exteriores. El embajador de España en Israel, Álvaro Iranzo, dijo que le habían pedido explicaciones sobre cuál es el alcance real de las declaraciones y presentaron los elementos principales de la posición israelí sobre la iniciativa palestina de cómo buscar el reconocimiento en Naciones Unidas. En Jerusalén hubo un encuentro de mutuo acuerdo y Iranzo fue recibido por el jefe del Departamento para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Naor Gilon, y hablaron largo y tendido. Israel manifestó su sorpresa y decepción. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Ya dentro de poco sabremos qué ocurre con esa declaración de independencia. Y señoras y señores, dejamos aquí nuestro espacio informativo. Muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No les vamos a hablar de Israel, para eso tenemos nuestro programa especial en el que nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui, nos cuenta cómo están las cosas ahí. Esto es un programa que grabamos, lo digo porque cuando uno habla de Medio Oriente las cosas cambian con tanta rapidez, pero es un programa grabado el jueves, con lo cual no tenemos noticias especialmente frescas cuando escuchen este programa, pero sí tenemos un muy interesante análisis por parte de Salem Ergui. Nosotros aquí les vamos a hablar, como todos los viernes, de cuestiones relacionadas con los judíos alrededor del mundo. Vamos a ir a Berlín, donde una campaña es de muy mal gusto y antisemita ha sido lanzada por la ultraderecha. También les hablaremos del fundador de IKEA. Fue un nazi activo. Así lo pudimos averiguar ayer. Y no terminaremos, les hablaremos también de unas amenazas a David Letterman y terminaremos hablándoles, eso sí, de cómo Nueva Zelanda puede proponerse muy en serio luchar contra el antisemitismo. Por ejemplo, les vamos a hablar, les decía, de lo de Alemania en Berlín, Dale Gas. Este es el título que le pusieron a una campaña, la ultraderecha alemana, que como escribía el diario, el periódico.com, quería flirtear con las cámaras de exterminio en un cartel electoral.
Les leo la nota textualmente. La cúpula del nazismo, liderado por Adolf Hitler, decidió el futuro de los judíos europeos el 20 de enero del 42. La reunión sobre la llamada solución final del problema judío, una forma de referirse a la deportación y al exterminio, tuvo lugar en Wannsee. 70 años después, ese lugar vuelve a convertirse en un estandarte de la extrema derecha del país a causa de los polémicos carteles que el Partido Nacional Demócrata Alemán, el NPD, distribuyó estratégicamente en Berlín con motivo de su campaña para las elecciones del 18 de diciembre. Bueno, la cuestión es que han colgado carteles y propaganda en el Museo Judío, en el búnker en el que Hitler se suicidó junto a Eva Braun y ¿dónde más? El sitio que les decía, en Wannsee. Y la propaganda consiste el líder del partido, que se llama Udo Voigt, subido en una moto y gritando el eslogan "Dale gas", en alusión evidentemente a cómo fueron asesinados parte de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaba el diario elperiódico.com, que es de donde estoy trayendo la noticia, como un guiño al genocidio, la xenofobia como arma electoral, que es algo recurrente en el Partido Nacional Demócrata de Alemania y que ha provocado el rechazo de una gran parte, de una gran mayoría, afortunadamente, de la población alemana. Según Udo Voigt, dice, no, es que él es un motorista apasionado y quiere entrar a todo gas en la Cámara de Representantes. La verdad es que es una vergüenza. Ha sido algo que ha sido denunciado por muchísimas personas y en cualquier caso, evidentemente, por mucho que diga que le gustan las motos, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y hablando de nazis, le hablo de uno antiguo, pero que con un gran éxito en este momento. Los lazos con el nazismo de algunos de los personajes más famosos incomodan, parece ser, a Suecia. Así lo notificaba La Vanguardia ayer. Hace pocas semanas, recordarán, la insistencia de los medios de comunicación obligó a la reina Silvia a llevar a cabo una investigación sobre el pasado nazi de su padre. Bien, pues se ha sabido que el fundador de IKEA, el multimillonario Ingvar Kamprad, de 88 años, ha sido protagonista de un libro que analiza su relación con el nazismo durante la juventud. Se sabía parte de ello. Sin embargo, la investigación ha sido realizada por un periodista de la televisión sueca, Elisabeth Asbrink, una periodista, y revela que Kamprad no solamente perteneció al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, al SSS, que así se llamaba en Suecia, sino que tomó parte activa en las actividades y se encargaba él personalmente de reclutar nuevos miembros. Incluso los servicios de seguridad suecos lo ficharon por su gran implicación en el movimiento. También, según Asbrink, según la periodista, Kamprad mantuvo relación con el partido y con Pehr Engdahl, líder del movimiento fascista sueco, hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso cuando ya se conocían todas las atrocidades cometidas por Hitler. Por ejemplo, en el 50 participó en la boda de Engdahl y escribió una carta en la que decía que estaba orgulloso de su movimiento nacionalista. Bueno, un portavoz de Kamprad ha recordado que en los últimos años él ha pedido perdón y ha calificado ese periodo como el peor de su vida. Sí, lo que pasa es que ya si en el 50 escribe eso, el periodo peor de su vida es bastante duro y largo sobre todo. Y seguimos. David Letterman ha sido amenazado por un yihadista, pues porque habría hecho bromas sobre un miembro de Al Qaeda. Yihadista que lo amenazó ha mandado cortarle la lengua y matar al presentador por hacer un chiste sobre Ilyas Kashmiri, un militante que fue muerto durante un ataque aéreo a principios de junio, y publicó la orden en un sitio de internet que está frecuentado por activistas islámicas. Él preguntaba, ¿no hay entre ustedes un Sayyid Nosair al-Masri que corte la lengua a este pobre judío y lo calle para siempre? Nosair al-Masri es un terrorista que fue declarado culpable de asesinar a un rabino en Nueva York en el 90. Así lo explicaba la propia agencia France Presse. Letterman no es judío, pero bueno, lo han amenazado, entre otras cosas, por ello.
y tampoco es la primera persona que recibe amenazas de simpatizantes de yihadistas. Los creadores de South Park fueron intimidados también por dibujar al profeta Mahoma con un disfraz de oso. Letterman dijo que el fallecido Kashrimi se uniría al ex líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que fue muerto por las tropas estadounidenses a principio de mayo, y tampoco es que sea un chiste tan terrible, pero bueno. Y terminamos, ni aunque un chiste terrible tampoco hubiera justificado nada de nada, y terminamos hablándoles de cómo puede que el racismo y el negacionismo en Internet sean declarados ilegales en Nueva Zelanda. Es posible que la publicación de anuncios racistas o de xenofobia en Internet y sobre todo la negación de la Shoah puedan llegar a ser ilegales si Nueva Zelanda firma el Tratado Internacional de Cibercrímenes. El ministro de Justicia, Simon Power, y la ministra de Policía, Judith Collins, anunciaron un plan de 3 años para liquidar el crimen organizado internacional. Y una de las propuestas incluye la firma del Gobierno en el Tratado del Consejo Europeo por los cibercrímenes, que se conoce como Tratado de Budapest. Si firman ese protocolo, esto exige que los países firmantes prohíban distribuir material racista de xenofobia por medio de la red de computación y lo declaran criminal, y de ese modo también la negación o justificación de la Shoah y del genocidio se hacen ilegales. Señoras y señores, muchísimas gracias. Dejamos aquí este espacio informativo y seguimos con otros programas. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Bienvenidos al tiempo de la información y el comentario en Radio Sefarad. 7 personas resultaron heridas en Tel Aviv en la madrugada de ayer lunes cuando un atacante palestino arremetió con un taxi robado contra un grupo de guardias fronterizos para atacar después a sus víctimas con un puñal. A las 1:40 locales, el agresor, un joven de unos 20 años, oriundo de Nablus, en Cisjordania, robó un taxi en Tel Aviv e hirió levemente al chofer en la mano antes de echarlo del vehículo y coger el volante. Luego arremetió contra un grupo de agentes fronterizos que hacían guardia delante del Club 17 e hirió a 2. Acto seguido, el asaltante salió del coche y atacó con un puñal a los transeúntes y guardias fronterizos e hirió a otras 4 personas, 2 de ellas guardias fronterizos, al grito de Alá Akbar, Alá es el más grande. Uno de los heridos estaba grave, 2 de consideración y el resto leves. Todos fueron hospitalizados. El Club 17 es uno de los lugares de fiesta más apreciados entre los jóvenes de Tel Aviv. Casi 1 millar de jóvenes disfrutaban de la noche anterior dentro del club y en el momento del ataque. El atacante palestino fue controlado y trasladado a un hospital con heridas leves. En estos días será interrogado por el Shin Bet, el Servicio Israelí de Seguridad Interior. La barrera protectora que se saltó el atacante respondía al refuerzo de seguridad que se vive en todo el país. La policía continúa en alerta avanzada, un nivel de alerta máximo, y multiplica las patrullas en el conjunto del territorio desde el ataque al norte de Eilat del 18 de agosto, cometido por comandos terroristas llegados desde Egipto, en el que murieron 8 personas. Los servicios de seguridad creen que la yihad islámica está planeando otro gran ataque terrorista desde el sur de Gaza o el Sinaí. Por su parte, Egipto está considerando organizar una zona reguladora en su frontera con Gaza, después del derramamiento de sangre del pasado 18. El jefe de la Fuerza de Israel, Benny Gantz, ordenó que se despliegue un refuerzo tanto alrededor de la Franja de Gaza como en la frontera egipcia, debido a los informes de inteligencia que sugieren la inminencia de un ataque terrorista de la yihad islámica. El refuerzo fue coordinado con el ejército egipcio. A pesar de que las fuerzas de seguridad estiman que la yihad islámica está planeando un posible ataque terrorista, un funcionario de seguridad aclaró que las fuerzas de defensa de Israel hará a Hamás responsable por cualquier ataque terrorista que se origine de la Franja de Gaza. Según las estimaciones de los servicios de información, miembros de la yihad islámica permanecen en el Sinaí y, a pesar del reciente cese de fuego, quieren llevar a cabo un nuevo ataque. Funcionarios de seguridad aseguran que la serie de túneles junto a la frontera permitieron a los terroristas cruzar desde Gaza al Sinaí para llevar a cabo los ataques en Eilat. La organización por parte de Egipto de una zona reguladora de su frontera con Gaza incluiría la eliminación de todos los túneles de contrabando que existen en los 14 kilómetros que componen esta línea fronteriza. En el Sinaí, y según el periódico Al-Hayat, Egipto habría desplegado 1.500 tropas, un movimiento coordinado con las fuerzas de seguridad de Israel.
Israel mantiene el no siempre fácil equilibrio militar y diplomático con Egipto en los días previos a la solicitud palestina de reconocimiento de su Estado ante la ONU. Este tema fue el principal a tratar en el encuentro entre el ministro de Defensa, Ehud Barak, con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Catherine Ashton, de viaje en la región en su intento por reactivar las conversaciones entre israelíes y palestinos. Así es, Raquel, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, reiteró a Ashton que la decisión palestina de buscar ser reconocido como Estado miembro de las Naciones Unidas es un error y será contraproducente. Asimismo, Barak indicó a la jefa de la diplomacia europea que las negociaciones entre israelíes y palestinos son la única manera de alcanzar una solución pacífica en Oriente Próximo. Ashton viajó a la región este pasado fin de semana con una oferta de último minuto para que palestinos e israelíes vuelvan a la mesa de negociación antes de que la autoridad palestina presente su propuesta ante las Naciones Unidas, como decíamos, para que sea reconocido como Estado miembro de este organismo internacional. La funcionaria llegó a la región con la intención de transmitir que la Unión Europea quiere ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Catherine Ashton se mostró crítica con los recientes anuncios de Israel vinculados con la construcción de viviendas en el asentamiento de Ariel y en el este de Jerusalén y sostuvo que tales acciones amenazan la viabilidad de una solución de dos estados y desbaratan cualquier intento de regreso a la mesa de negociaciones. Suponemos que Ashton también habrá criticado la escalada de violencia terrorista y los sucesivos ataques con cohetes que está sufriendo la población israelí. En su visita, Ashton no ha anunciado oficialmente si la Unión Europea va a apoyar a la autoridad palestina en su intento por obtener el reconocimiento de la ONU, pero ratificó que la reanudación de las negociaciones sigue siendo la prioridad del bloque europeo. Hablando de prioridades, conocemos las de Mahmoud Abbas, pero atención a sus últimas declaraciones. El presidente de la Autoridad Palestina ha negado que su intención de comparecer ante la ONU en septiembre sea aislar a Israel o enfrentarse a Estados Unidos. Lo único que la autoridad palestina pretende es, en palabras de Mahmoud Abbas, el total reconocimiento de un Estado palestino que esté trazado sobre las fronteras previas a la Guerra de los 6 días de 1967, así como adherirse como miembro permanente en las Naciones Unidas. En una comparecencia realizada en la Conferencia de Imanes y Oradores, Abbas ha asegurado que así pretendemos asentar los pilares para una realidad donde la paz, la justicia y la coexistencia prevalezcan por encima de la opresión, la injusticia y la agresión. Además, ha subrayado que el objetivo es poner fin a este conflicto y a la ocupación más larga de la historia contemporánea. Nuestro derecho a tener un Estado libre e independiente, siempre en palabras de Mahmoud Abbas, nos empuja a buscar el reconocimiento de la ONU después de alcanzar un punto muerto en las negociaciones bilaterales con Israel. Abbas, ante imaginamos unos entregados imanes y oradores, lamentó que los asentamientos y el extremismo israelí continúen en niveles sin precedentes. Esa fue la frase que empleó. No hay nada como saber ganarse a la audiencia y dominar el doble discurso. Ahmadinejad también ha hablado, y cómo no, ante oyentes entregados, en una manifestación pro-palestina en Teherán con motivo del Día de Jerusalén. El régimen sionista, ha dicho, es un laboratorio de microbios, una célula cancerosa que si existe en un ápice de Palestina se rearmará otra vez y dañará al mundo. Un nuevo hit del dirigente iraní. En fin, terminamos con una recomendación. Seguro que ya han oído la entrevista en exclusiva que ofreció a Radio Sefarad Noam Shalit, pero en estos días no dejen de ver en YouTube el vídeo en el que el padre de Gilad Shalit pide la liberación de su hijo con motivo de su 25 cumpleaños. Les esperamos mañana. Gracias por su atención.